Hablemos de la otra cara de la moneda, ¿les parece? De esos padres a los que se les descuenta la pensión alimenticia directamente de la nómina, pero que sus hijos ya terminaron sus estudios, quizá ya hasta se casaron y sus hijos tienen hijos, pero como siguen el mismo trabajo le siguen descontando. Pareciera chiste, pero es anécdota y es algo muy común. Habrá algunas mujeres que digan, bueno, una de cal por las que van de arena, pero la verdad es que una injusticia no se debe tolerar, independientemente de si sea cometida en contra de un hombre o de una mujer. Esto es tan común que tan solo en este mes han acudido al Expo Humanitas 3 padres con casos muy semejantes. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Se los explico lo más breve que me es posible. Lo último me parece que les va a interesar aún más porque les voy a dar cuándo cesa la obligación de dar pensión alimenticia. Pero antes, no olviden darle like al video y seguirnos en nuestras redes. Y es que el procedimiento, la verdad, no es sencillo. No quiero meterme en el tema de debate de si se elabora y presenta un incidente o una demanda. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a que no es un incidente y es todo un juicio que conlleva a un análisis bastante profundo. En especial, por la obligación de los juzgados de utilizar el criterio de juzgar con perspectiva de género. Es decir, considerar que la mujer se encuentra frecuentemente en desventaja con relación al hombre. Ya tocaré ese tema en otros videos porque hay una enorme cantidad de jurisprudencia y de criterios al respecto. Pero basta decir que en caso de pensión compensatoria, que es como se le conoce a la pensión que se le da a la cónyuge o concubina, para demandar la cancelación de la pensión no basta con acreditar que la mujer ya trabaja, sino además hay que comprobar que ya no necesita la pensión. Desde luego, en caso de matrimonio, si el matrimonio duró mucho tiempo y la mujer se dedicó al hogar preponderantemente, pueden ser pensiones alimenticias vitalicias. Como por ejemplo, un matrimonio que duró 20 años, tuvieron 2 hijos, la mujer se dedicó al hogar, demanda divorcio, pensión compensatoria, pensión alimenticia, se le otorga todo. Como ella detuvo sus estudios o bien tenía una carrera profesional, pero la dejó de ejercer por 20 años, se considera que realmente le va a ser complicado obtener un empleo o ingresos suficientes para recuperar el nivel de vida que tenía cuando estaba casada. Si se casaron a los 25 años, se divorciaron a los 45, es probable que esa pensión alimenticia la tengan que pagar hasta su muerte el deudor alimentario, porque estarán de acuerdo ustedes que a los 65 años menos va a poder conseguir un empleo. Ojo, hablo de una generalidad, no es siempre. Obviamente hay mujeres que se divorcian y ganan más que el marido en poco tiempo, pero no siempre sucede. Por eso me extraña que aún hay abogados que cuando sus clientes les preguntan ¿durante cuánto tiempo tengo que pagar la pensión a mi ex esposa?, les digan es por un periodo igual al tiempo que duró el matrimonio, porque eso es falso. Incluso del otro lado, defendiendo nosotros en Expo Humanitas a la mujer, a nosotros nos han dicho abogados ya en los juicios, oye colega, pero si el matrimonio duró 15 años, mi cliente lleva pagando 18 años, pues ya excedió el tiempo legal para que su clienta la siga recibiendo. Y honestamente sí nos da un poco de ternura porque no aplica así. Se consideran muchos factores. Como muchos colegas saben, las sentencias de pensión alimenticia no incluyen hasta cuándo tienen que pagar, o al menos, en lo personal, yo nunca he visto una sentencia que lo diga. Y la prueba está en que los jueces, cuando hemos defendido a las mujeres, siempre nos han dado la razón a nosotros. Pero en el mismo sentido, no sería lógico que por un matrimonio de 5 años la pensión se prolongue por 10 para la mujer. Aquí es la habilidad del abogado que contraten ambas partes para usar todos los elementos para solventar todos los supuestos de ley y demandar la cancelación de la pensión alimenticia. Otro caso de pensión vitalicia, por el principio de solidaridad que debe caracterizar el matrimonio, es si la cónyuge o el cónyuge padece una enfermedad o tiene algún accidente y se incapacita para trabajar de manera definitiva. Se puede decir en esos casos que la pensión se extiende para siempre. Por eso siempre les recomiendo que si se casaron y se pelean, no solo se separen, divórciense, no sean... Y en el mismo sentido, si un hijo tiene alguna enfermedad que le impida hacerse sus propios medios y ser independiente, la pensión va a ser para siempre. Y por último, como ya lo dije, la obligación de dar pensión se elimina cuando el acreedor alimentario ya no lo necesita. Luego entonces, si los hijos acabaron sus estudios, ya tienen trabajo, se puede solicitar la cancelación.
Si los hijos ya salieron de la casa y se independizan, es decir, se emancipan, también se puede solicitar la cancelación. Claro, siempre y cuando no se salgan de la casa por causas justificables, como cuáles: mi papá me amenazó, mi papá me agredió, etcétera. Si son mayores de edad y se casan, también. Otro caso en el que procede la cancelación de la pensión alimenticia es si existe violencia intrafamiliar de los hijos al deudor alimentario. Claro, debe existir una denuncia y todo el procedimiento. No es solo de me ofendió, ya me enojé y ya dejo de pagar la pensión. Y una causa más en la que también procede es cuando el acreedor alimentario tenga adicciones y use el dinero de la pensión para pagarse sus vicios. Por último, cuando los hijos no se aplican en sus estudios, es decir, el clásico ejemplo de, oye, mi hijo ya lleva 10 años en la universidad, pero no ha pasado de primer semestre, en ese caso, por supuesto que también procede. El juicio de cancelación de pensión alimenticia puede durar de 3 meses a 1 año máximo. Como siempre les hemos dicho en los videos, es indispensable que nosotros como abogados usemos todas las herramientas posibles para comprobar cada una de las cosas y tener éxito. Como les dije también al inicio, hay personas que continúan pagando pensión aunque los hijos ya tienen 30 años. Créanme que es más rentable acudir a abogados especialistas para cancelar la pensión a que te sigan descontando automáticamente de tu nómina, incluso hasta después de la jubilación. Recuerda que si requieres atención jurídica profesional en materia familiar y te encuentras en la Ciudad de México, Lex Humanitas es tu solución. Si requieres atención jurídica profesional, acércate a nosotros enviando un WhatsApp a la línea de atención. Consulta nuestras promociones y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.